Los ADRs. Los ADRs son un mecanismo que permite transar acciones locales en mercados extranjeros. Esto se hace mediante un fondo denominado ADR Program. Las acciones se depositan en ese fondo y el ADR está constituido por derechos de propiedad sobre ese fondo. Entonces realmente lo que se negocia en la bolsa extranjera no es la acción local en sí, sino es un derecho en el fondo que contiene o en el cual están depositadas las acciones locales. Veamos algunos ejemplos de ADRs. Por ejemplo, las acciones preferencial Bancolombia tienen un ADR que se denomina CIB. Entonces, 4 acciones Bancolombia constituyen un ADR de CIB. 20 acciones de preferencial Grupo Aval constituyen un ADR Aval y así sucesivamente. Veamos cómo se parametrizan los ADRs en Prometeo. En el módulo Backoffice, en el primer icono está el árbol de tablas. Entonces lo desplegamos especies y aquí encontramos los ADRs. Al darle el menú contextual, el clic derecho, aparece un menú contextual donde le podemos dar consultar o crear. Cuando le damos que consultar, nos muestra todos los ADRs que hay parametrizados en este momento. Si quisiéramos modificar alguno, le podemos decir actualizar y aquí nos despliega la información para ser modificada. Aquí vemos el campo de acciones por unidad. Si quisiéramos crear un ADR, entonces acá le decimos sobre la opción, sobre el nodo ADRs en el árbol de tablas, le decimos crear y aquí nos despliega el editor para ingresar la información pertinente. El proceso de conversión se da en uno u otro sentido. Del mercado local para convertirlo en ADRs se denomina inflow y lo contrario del mercado extranjero, los ADRs para poderlos volver a convertir en acciones locales se denomina flowback. En Prometeo esto funciona de la siguiente manera. Hay dos tipos de conversión. La primera es la conversión normal, en la cual en el inflow se hacen unas compras en el mercado local que se asignan al portafolio ADR Program y después, mediante un proceso de conversión, las acciones desaparecen del portafolio ADR Program e ingresan en el portafolio ADR. Para el flowback, también parte de una operación en el mercado local, pero esta operación sería de venta. Entonces se hacen unas ventas, se asignan al portafolio ADR Program y en el proceso de conversión las acciones que se encuentran, los ADRs que se encuentran en el portafolio ADR se convierten en acciones, entonces salen los ADRs del portafolio ADR e ingresan las acciones en el portafolio ADR Program. Entonces veamos que en el primer caso, en el del inflow, siempre estamos cerrando la posición en el portafolio ADR Program, ¿cierto? Porque con la compra original, con la compra en el mercado local, las acciones ingresan y con la conversión salen. Siempre siempre este portafolio queda en cero. Y todas las acciones que ingresan a este portafolio, su destino es ser convertidas. Igualmente, la operación contraria. Entonces, fijémonos que con la conversión
salen las acciones del portafolio, salen los ADRs del portafolio ADR, desaparece el portafolio ADR en el portafolio ADR Program. Entran las acciones, pero salen con las ventas que habíamos ingresado originalmente para efectuar la conversión. Miremos en Prometeo cómo funciona esto. Entonces, vamos a abrir una consulta de operaciones, acciones por registrar, por asignar. Entonces, acá tenemos 3 operaciones de acciones de preferencia del Bancolombia. Vamos a abrir adicionalmente una consulta que se llama operaciones, acciones locales ADR. Entonces, estas son las acciones, las operaciones asignadas al portafolio ADR, el portafolio ADR Program. El portafolio ADR Program es un portafolio especial que hace parte de la posición propia, pero tiene unas particularidades. Siempre hay un portafolio ADR Program, uno o varios, el sistema contempla que puede haber varios, pero normalmente hay uno. Entonces veamos, también despleguemos aquí las consultas de posiciones. Entonces miremos en acciones, el ADR Program y el ADR. Entonces, y hay otra consulta que se llama consulta otros conversiones ADR en proceso. Entonces, miremos. En este momento, pues las operaciones no han sido asignadas, entonces no tenemos nada ni en el ADR Program. Pongamos para claridad el portafolio ADR abajo. Entonces, obsérvese que no se tiene nada en ninguno de los dos portafolios. Entonces, miremos qué pasa cuando asignamos una operación al portafolio ADR Program. O mejor, asignémoslas todas. Entonces, asignamos todas las operaciones, decimos asignar operaciones al ADR Program. Entonces, obsérvese que ya en la posición final tenemos las 10.000 acciones. Ahora, ¿qué pasa cuando asignamos, cuando creamos una conversión? Vamos, el proceso sobre la consulta de operaciones, acciones ADR local, esta consulta de operaciones, acciones locales ADR, tiene esta opción que se llama crear conversión. Entonces, en crear conversión, me sale un error porque me dice que la suma de los folios locales debe ser múltiplo de 4, que es el número de acciones por ADR. Entonces, obviamente, no tiene sentido yo convertir 1223 acciones en ADRs porque ese número no es divisible por 4. Entonces, miremos qué pasa cuando yo cojo todas las 10.000 acciones. Entonces le digo crear conversión. Entonces, obsérvese antes de darle OK que tenemos acá 10.000 acciones en el portafolio ADR Program. Pero en el momento que iniciamos la conversión, ya no tenemos acciones en el portafolio ADR Program, sino que tenemos 2.500 acciones en posición en el portafolio ADR. Entonces, básicamente, esa es
la operación de conversión normal. Es importante notar que acá quedaron los 2.500 ADRs que equivalían a las 10.000 acciones de Ecopetrol, los 2.500 ADRs C y B. Y acá se puede efectuar una venta o posteriormente se puede efectuar otra conversión. Normalmente, pues lo que se hace es que se hace una venta sobre esos ADRs, una o varias ventas, o eventualmente puede transcurrir unos días y los ADRs permanecen en el portafolio que representa las acciones en el extranjero, los ADRs en el extranjero. Ahora vamos a ver el otro tipo de conversión, que se denomina la especial o directa. Entonces, en este tipo de conversión, ya no se usa el portafolio ADR Program y ya no es necesario que se registren operaciones a nombre de ese portafolio. Sencillamente partimos de las acciones que tenemos en el portafolio, en un portafolio cualquiera de posición propia de acciones, hacemos la operación de conversión y en ese momento ya las acciones, una vez que se ha formalizado la conversión, las acciones salen del portafolio normal e ingresan los ADRs al portafolio ADR. Entonces partimos de que tenemos que tener las acciones en un portafolio de posición. Para el flowback funciona exactamente de la forma contraria. Tenemos nuestros ADRs en un portafolio de ADRs, hacemos la operación de conversión y los ADRs salen del portafolio de ADRs e ingresan las acciones en el portafolio de acciones. Veamos en Prometeo. Aquí en Prometeo abramos nuestra posición de acciones, puede ser en el portafolio acciones 1 y el portafolio en el portafolio ADRs, que es donde quedan los ADRs, como ADRs. Entonces en este momento pues no tenemos nada ni en el uno ni en el otro. Vamos a abrir nuevamente nuestra consulta de operaciones, nuestra consulta de conversiones, entonces conversiones ADR en proceso. Y vamos a hacer una operación de compra, porque como decíamos, partimos del que tengamos acciones en este portafolio. En este momento no hay nada, pero si arrancáramos el día con acciones ahí, pues no tendríamos que hacer esta operación de compra. Esta operación de compra pues es opcional y no hace parte del proceso de conversión, como si hacía parte en el otro tipo de conversión la operación en el mercado local a nombre de la ADR Program. Esta operación es opcional. Entonces vamos a hacer una operación de acciones especial. Decimos normal. Vamos a buscar las acciones nuevas. Ahora vamos a jugar con acciones de Ecopetrol. Entonces, Ecopetrol, vamos a ingresarlas al portafolio acciones 1, que es el que tenemos aquí abierto, una compra de 50.000 acciones. A un precio de 2.300, un precio que nos inventamos.
Y en este momento vemos que ya tenemos una posición aquí en Ecopetrol. Entonces, aquí la conversión se efectúa diciéndole sobre el portafolio que tiene las acciones, le decimos convertir en ADR. Aquí le decimos la cantidad de acciones que vamos a convertir. Entonces, si le llegáramos a decir algo así como entonces me pasa lo mismo, que no me deja convertirlas porque la cantidad debe ser múltiplo de 20 en este caso. Entonces, digámosle 2000 acciones. Entonces, acá me crea la conversión, me dice que es una conversión especial, no tiene fecha de cumplimiento. Son 2000 acciones que equivalen a 100 ADRs que no han entrado acá. Entonces, en este momento, digamos, acá se maneja un tema de estados. En el estado original, digamos, acá no ha pasado nada, pero cuando cambiamos de estado, le decimos que ahora la vamos a confirmar. Digamos, las acciones pasan, quedan bloqueadas, por eso el inventario queda negativo, las acciones quedan bloqueadas y en el momento que le decimos que cambiamos nuevamente el estado y ahora va a quedar finalizado, entonces fíjense que en este momento las 2000 acciones salen de acá y entran los 100 ADRs al portafolio de ADRs. Entonces, esta es la conversión especial. Vamos a hacerla en el sentido contrario. Entonces, vamos a hacer primero una operación de ADRs para que queden otros ADRs. Vamos nuevamente a usar Ecopetrol. Vamos a usar nuevamente Bancolombia, perdón. Entonces acá le decimos captura, operaciones, acciones, ADRs. Entonces vamos a hacer una operación de compra de ADRs como si estuviéramos operando en el mercado extranjero. Entonces le decimos que compra un hemotécnico. Entonces acá le decimos CIB, que es Bancolombia. Le decimos la cantidad. Entonces acá es en ADRs. Acá, entonces, como son ADRs, yo no tengo que preocuparme porque sean múltiplos. Acá le decimos el valor en dólares. En este momento pues vamos a darle cualquier cosa, no tengo un número que haga sentido. Acá le decimos la tasa de cambio. Entonces vamos a decirle 2008,943. El broker, digamos, es el intermediario extranjero que hace la operación. Y aquí le decimos grabar. Entonces, fíjense que en este momento ya tengo una posición de 7.767 ADRs. Entonces, la conversión contraria, fíjense que se hace parándose en el portafolio de ADRs y diciéndole convertir en acciones. Convertir en acciones, acá le decimos a qué portafolio van. Siempre deberá ser uno que no sea el ADR Progno. Entonces vamos a acciones 1, que es el que tenemos aquí abierto, y le decimos cuántas ADRs vamos a convertir. Digámosle todos los ADRs que tenemos en el portafolio, o sea, 7.767.
Entonces aquí me crea una nueva conversión que está en estado iniciado. Cuando le decimos que está en estado confirmado, fíjense que desaparecen los ADRs del portafolio de ADRs y ya tenemos nuestras acciones que no es otra cosa que los 7.767 multiplicados por el número de acciones por ADRs. Entonces, acá queda completo, digamos, la conversión especial.